El 21 de marzo de 1098, en Borgoña, el religioso francés Roberto de Molesme funda el primer monasterio del Císter. La orden cisterciense es una orden monástica católica reformada, y nacieron como una reacción de la relajación que consideraban que tenía la orden benedictina de Cluny, queriendo volver al espíritu original de la orden de San Benito. Su origen se remonta a la fundación de la abadía de Císter por Roberto de Molesme. El 21 de marzo de 1188, en Japón, Antoku se convierte en emperador. Antoku nació el 22 de diciembre de 1178, y fue el 81º emperador de Japón, según el orden tradicional de sucesión. En 1183, Go-Toba es proclamado emperador por el clan Minamoto, por consiguiente coexisten dos emperadores. En una decisiva batalla naval, en 1185, su abuela Nidono se arrojó al mar con su nieto en brazos. La desaparición del pequeño emperador supone el final del periodo Heian. El 21 de marzo de 1413, en Inglaterra, Enrique V se convierte en rey. Enrique nació el 16 de septiembre de 1386, fue rey de Inglaterra y señor de Irlanda desde 1413 hasta su muerte el 31 de agosto de 1422, a los 35 años. Desde el comienzo de su reinado, fue su objetivo principal reivindicar para Inglaterra las posesiones francesas que él consideraba como suyas. Los ducados de Aquitania, Guyena, Gascuña y Normandía, lo que en aquella época significaba, más o menos, un tercio del reino de Francia. El 21 de marzo de 1534, el conquistador español Pedro de Mendoza es designado adelantado del Río de la Plata. El 21 de mayo de 1534, mediante la capitulación de Toledo, el rey Carlos nombró a Mendoza adelantado o comandante militar de la zona a conquistar. Con la potestad para fundar fortalezas y pueblos, el cargo era hereditario, y combinaba las funciones de gobernador, jefe militar y magistrado, y ofrecía grandes posibilidades económicas. Dado que en el interior del continente se hallaban grandes riquezas en oro, plata y piedras preciosas. El 21 de marzo de 1556, en Oxford, Inglaterra, es quemado el arzobispo Thomas Cranmer, acusado de herejía. Fue enjuiciado por alta traición y herejía, cuando ascendió al trono la católica María I. Encarcelado durante más de 2 años, y bajo presión de las autoridades eclesiásticas, Cranmer hizo varias retractaciones. Sin embargo, en el día de su ejecución, se retractó de sus palabras en la cárcel, y pereció como un hereje para los católicos, y mártir para los reformistas ingleses. El 21 de marzo de 1800, en Venecia, mientras la cúpula de la iglesia desaloja Roma debido al conflicto armado, Pío VII es coronado con una tiara papal temporal hecha de papel maché. Debido a la invasión napoleónica a los estados pontificios, el cónclave de 1799 fue celebrado por seguridad fuera de Roma. Muchos de los tesoros pontificios, como las antiguas tiaras, habían sido robadas o destruidas por los franceses. Para validar la elección, la nueva tiara debió ser hecha rápidamente con papel maché, y decorada con joyas personales, donadas por damas de la aristocracia veneciana. El 21 de marzo de 1829, en la provincia de Alicante, España, se produce el terremoto de Torrevieja. Con una magnitud 6,6, sacudió la Vega Baja, causando 389 muertos, y destruyendo muchas casas. Desde el 13 de septiembre de 1828, al 21 de marzo de 1829, se sucedió una serie de terremotos en la zona, calculados en más de 200. El más fuerte ocurrió el 21 de marzo de 1829, causando 389 muertos, 377 heridos, 2.965 viviendas completamente destruidas, y 2.396 dañadas. El 21 de marzo de 1843, en los Estados Unidos tendría que haber comenzado el fin del mundo, vaticinado por el milenarista William Miller, de acuerdo con su interpretación de las profecías de Daniel. Basando su creencia principalmente en Daniel 8:14, Miller concluyó que la segunda venida de Cristo sería en 1843. Aunque Miller estaba convencido de sus cálculos en 1818, continuó con sus estudios en privado hasta 1823, para asegurarse de la autenticidad de sus interpretaciones. En septiembre de 1822, Miller plasmó formalmente sus conclusiones en un documento de 20 puntos. El 21 de marzo de 1847, el capitán general Rafael Carrera y Turcios establece la República de Guatemala. José Rafael Carrera y Turcios nació el 24 de octubre de 1814, fue caudillo militar guatemalteco, jefe del Estado de Guatemala y presidente vitalicio de la República de Guatemala.
Fue el mayor representante del siglo XIX, de la tendencia conservadora en Centroamérica, y de la alianza del Estado con la Iglesia. El 21 de marzo de 1933, a 16 kilómetros al noroeste de Múnich, Alemania, se termina la construcción del campo de concentración de Dachau, el primero construido por los nazis. El campo fue construido sobre una fábrica de pólvora en desuso, y sus instalaciones principales fueron terminadas el 21 de marzo de 1933. Al día siguiente, fueron internados en el campo los primeros presos, unos 150 comunistas y socialdemócratas. El campo estuvo abierto desde el 22 de marzo de 1933, hasta su liberación el 29 de abril de 1945. En total, más de 200.000 prisioneros, de más de 30 países, fueron recluidos en Dachau, campo que a partir de 1941, también fue usado con propósitos de exterminio. Las estadísticas del campo hablan de 41.500 personas asesinadas, además de otros miles, que murieron víctimas de las pésimas condiciones de vida. El 21 de marzo de 1937, en Ponce, Puerto Rico, por órdenes del gobernador estadounidense Blanton Ginghip, la policía dispara contra una manifestación pacífica, denominada la Masacre de Ponce. Mueren 16 adultos y una niña de 13 años de edad, y debido a que la policía rodeó a la multitud, también mueren 2 policías por fuego amigo. La investigación dirigida por la Comisión de Derechos Civiles de los Estados Unidos, responsabilizó directamente al gobernador colonial. Y la presión del Congreso, llevó al presidente Franklin, a destituir finalmente a Ginghip en marzo de 1939, casi 2 años después de la matanza. El 21 de marzo de 1963, en los Estados Unidos, se cierra oficialmente la prisión de la isla de Alcatraz, debido a la contaminación que producía en la bahía de San Francisco. Durante sus 31 años de funcionamiento, la penitenciaría alegó que ningún preso escapó con éxito. 36 presos participaron en 14 intentos, 9 personas lo intentaron 2 veces, 7 murieron y 2 se ahogaron. La escena más violenta se produjo el 2 de mayo de 1946, cuando un intento fallido de fuga de 6 presos, dio lugar a la denominada Batalla de Alcatraz. El 21 de marzo de 1965, en Cabo Cañaveral, la NASA lanza la nave Ranger 9, que será la última sonda lunar. Fue la última sonda del programa Ranger, y antes de impactar contra la Luna, obtuvo 5.814 imágenes, 200 de transmisión directa. Demostró que la Luna está sometida a bombardeo continuo de micrometeoritos. De las 9 sondas Ranger que fueron lanzadas, solo obtuvieron resultados positivos las Ranger 7, 8 y 9. El 21 de marzo de 1975, en el Gran Buenos Aires, Argentina, la AAA perpetra la masacre de Pasco contra militantes de la Juventud Peronista. Unos 40 agentes de la AAA, en más de una decena de vehículos, bloquearon el tránsito en la zona donde vivían militantes de la Juventud Peronista. Los criminales operaron con absoluta impunidad, pues la policía bonaerense había recibido órdenes de liberar la zona. En el lugar, murieron Rubén Bagninia, Aníbal Benítez, Alfredo Díaz de 14 años, Eduardo Díaz de 16 años, Héctor Flores, Germán Gómez, Héctor Lencina, y Gladys Martínez. El 21 de marzo de 1994, en los Estados Unidos se incluye el cráter Sedan, el cráter artificial más grande en ese país, en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Este cráter es un objeto hecho por el hombre, que se puede ver a simple vista desde la órbita de la Tierra. El cráter es el resultado del desplazamiento de 12 millones de toneladas de tierra. El cráter circular, de 390 metros de diámetro, por 100 metros de profundidad, fue creado el 6 de julio de 1962, mediante la explosión de una bomba nuclear de 104 kilotones de TNT. El 21 de marzo de 2001, en Afganistán, el gobierno talibán destruye los 2 gigantescos Budas de Bamiyan, del siglo V, con la ayuda de ingenieros árabes y pakistaníes. Los Budas fueron 2 monumentales estatuas de Buda, talladas a los lados de un acantilado en el valle de Bamiyan. Lo más probable es que se construyeran en los siglos V o VI, y las estatuas representaban una clásica mezcla del arte greco-budista. En diciembre de 2004, investigadores japoneses descubrieron que las paredes pintadas de Bamiyan fueron de hecho pintadas entre los siglos V y IX. El descubrimiento fue hecho con análisis de isótopos radiactivos contenidos en fibras de paja debajo de las pinturas. El 21 de marzo de 2006, en San Francisco, California, se funda Twitter. Twitter surge de una sesión de lluvia de ideas que mantuvieron los directivos de la compañía Odeo. Jack Dorsey introdujo la idea de un servicio de SMS que permitiera a un usuario comunicarse con un pequeño grupo de personas. El proyecto comenzó el 21 de marzo de 2006,
cuando Dorsey publicó el primer tuit, que decía, terminando de configurar mi tuit. El 21 de marzo, inicia el horóscopo. El horóscopo, y la carta natal, en astrología, son métodos de predicción no demostrada, basados en la posición arbitraria de los astros en el momento del nacimiento. En la astrología occidental, se utiliza el zodiaco tropical, basado en la división de la eclíptica en 12 partes iguales de 30 grados. Las 12 divisiones de 30 grados, llamadas signos zodiacos, inician y terminan en el punto Aries. La versión griega contempla el siguiente orden: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. El 21 de marzo, se celebra el Día Internacional de los Bosques. Es una jornada conmemorativa, que se celebra anualmente el primer 21 de marzo desde 2013, establecida por Asamblea General de las Naciones Unidas el 21 de diciembre de 2012. Los bosques cubren aproximadamente un tercio de la superficie terrestre del planeta, albergando más del 80% de la biodiversidad terrestre, actuando como pulmones vitales para el mundo, al absorber dióxido de carbono, producir oxígeno y regular el clima. Sin embargo, cada año se pierden más de 13 millones de hectáreas de bosques. El 21 de marzo, se celebra el Día Internacional del Color. Se consideró apropiado crear un Día Internacional del Color, ya que el color es, en virtud de la percepción visual, uno de los fenómenos más influyentes en la vida de las personas. También uno de los canales, que contribuye en mayor proporción, a nuestro conocimiento del mundo externo. El 21 de marzo, cada año, se produce uno de los 2 equinoccios, donde la noche y el día tienen aproximadamente la misma duración. Y así se pone en relación simbólicamente la naturaleza complementaria de la claridad y la oscuridad, la luz y la sombra, un fenómeno que aparece expresado en todas las culturas. El 21 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. Se celebra anualmente el 21 de marzo desde 2006, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas, el 19 de diciembre de 2011. Cada año, se destacan distintos aspectos de este Día Internacional, a través de temas anuales, desde la importancia de la inclusión en la comunidad, hasta el fomento de la independencia y la participación en la toma de decisiones. Este año 2024, el lema es acabar con los estereotipos.